Si Puerto Rico es un país rico comparado con países cercanos, si es un país muy pobre, una jurisdicción muy pobre comparado con los Estados Unidos. Bueno, pues depende con qué usted se compare. ¿Por qué? Porque existen métricas distintas. Para que usted tenga una idea, en Estados Unidos la métrica $15,000 o menos es una jurisdicción pobre, pero en Latinoamérica es $2,500 o menos al año. Pero vamos a las estadísticas para que usted tenga una idea de cuál es la realidad en Puerto Rico. Miren, en Puerto Rico tenemos dos países distintos. Todas las estadísticas demuestran que esta línea que está aquí desde Dorado, que cruza por estos municipios hasta Humacao, estos municipios del este y el noreste de Puerto Rico, tienen niveles de pobreza más bajos. Todos estos municipios que ustedes ven en rojo, incluyendo Vieques, tienen las tasas de pobreza más altas en Puerto Rico. Por ejemplo, el municipio de Ciales, 58% de la población está bajo el nivel de pobreza, Adjunta 61%, Guánica 64% y Vieques al otro extremo con un 59%. Fíjense en este dato interesante, estos son los 10 municipios de mayor nivel de pobreza en Puerto Rico. Fíjense en dónde están ubicados principalmente, comienza una línea desde el área sur y gira en el área suroeste de Puerto Rico y entra a la montaña. Quiere decir que el área sur y el área de la montaña tienen niveles de pobreza más altos, que incluye además las tasas de escolaridad más bajas en Puerto Rico, menos inversión y por consiguiente crea un nivel, fíjense, que divide al país en dos países o dos realidades muy distintas. Ahora bien, fíjense también el dato interesante del municipio de Vieques, que tiene un alto nivel de pobreza comparado con Culebra, que tiene un nivel bajo de pobreza. Algo interesante cuando son islas municipios. Para hablar de este tema, los posibles factores y sobre todo las posibles soluciones, está con nosotros la secretaria de la Familia, Cieny Rodríguez. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer. Un placer tenerla aquí. Siempre es un gusto. Quiero que veamos algunas de las posibles causas. Primero, en Estados Unidos, si comparamos el nivel de pobreza, 12% en Estados Unidos, con la métrica de Estados Unidos, si se comparara con lo que se utiliza el Banco Mundial con América Latina, solamente sería el 1%, el desempleo en 4.2%. Puerto Rico, fíjense los datos, 39.8% nivel de pobreza, de hecho el número más bajo probablemente en 40, 50 años. Si se compara con Estados Unidos, obviamente ese es el número, pero con América Latina bajaría solamente al 5% de la población, una tasa de desempleo de 5.8%. Vamos a América Latina, fíjense en los datos interesantes. En caso de América Latina, el nivel de pobreza es más alto que Puerto Rico, 27.3, 65 comparado con las métricas de Estados Unidos y una tasa de desempleo de 6.2%. Le pregunto entonces a la secretaria, aquí tenemos algunas de las posibles causas: concentración de ingresos, como vemos en el área metropolitana, falta de acceso a oportunidades, desigualdad educativa, estructura social, desigualdad geográfica, los que viven en el área más desarrollada, más infraestructura versus los que viven en áreas rurales, el mercado laboral y obviamente el sistema contributivo que le impone una carga a los que trabajan en la fuerza laboral. ¿Cuál es su lectura de todas estas métricas? A eso me gustaría añadir lo que es el reto demográfico, específicamente en los municipios del centro de la isla. Los números de adultos mayores han incrementado muchísimo. Municipios como Utuado tienen cerca de 54, 55% de adultos mayores dentro de su población. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que seguir insistiendo, uno, en el desarrollo de nuevas oportunidades, ¿verdad?, para jóvenes, desde jóvenes, e irlos insertando en la fuerza laboral, pensar en oportunidades reales para nuestra juventud, pero en adición necesitamos comenzar que el sistema vaya engranando desde etapas tempranas. Voy a ir precisamente a las posibles soluciones y un poco quiero recoger algunas de las ideas. Muchas están también en el informe que usted presentó. Por cierto, la secretaria es una de las personas que más ha estudiado sobre este tema y por eso queremos tenerla como recurso de análisis. Obviamente, una reforma contributiva es una de las estrategias que tenemos que utilizar. Poca gente pagando muchas contribuciones. Nuestro sistema es muy injusto. Incentivos por empleo. Tenemos que cambiar la mentalidad de la dependencia a la sociedad productiva. Los créditos por empleo que se están utilizando ahora han tenido resultados muy positivos. La integración de los sistemas educativos. El Departamento de Educación tiene unos problemas, la Universidad de Puerto Rico otros muy distintos, pero las métricas son diferentes. El tema del desarrollo con lógica social. ¿Qué es esto? Mire, si usted va a hacer una fábrica, construyala en uno de los municipios de mayor alta de desempleo. No lo construya la fábrica en los pueblos donde tienen desempleo bajo. El tema de los fondos equitativos, recursos obviamente públicos y el desarrollo estratégico, es decir,
atacar la deserción escolar y las oportunidades de empleo son algunas de estas estrategias efectivas. Uno bien puntual, vamos a hablar del crédito por menor dependiente. Cuando estamos hablando de una merma, ¿verdad? Que ha bajado la tasa de pobreza en Puerto Rico, mucho se debe al crédito por menor dependiente y eso las estadísticas lo dicen, ¿verdad? Es evidente que en la medida que se trabajó con el crédito por trabajo y el crédito por menor dependiente, eso tuvo el efecto de bajar la tasa de pobreza. Lo otro que hablaba de dónde invertimos, dónde el gobierno pone sus recursos. Recientemente yo estuve en Washington, D.C. y, por ejemplo, Amazon, donde quiera que va, requiere que la ciudad haga unos arreglos, pero también ellos aportan a esos arreglos. Entre las cosas que pasa es que impiden que se suban o se eleven los costos de vivienda. ¿Por qué? Porque generalmente cuando llegan empresas grandes, lo primero que hace la ciudad es que sube y eleva el costo. Pues ese tipo de negociación, cuando vienen empresas grandes a las diferentes jurisdicciones, son negociaciones que se llevan a cabo. Y yo tengo que decir que yo he visto, por ejemplo, las veces que he ido a Washington, D.C., específicamente al área de Arlington, cómo eso ha ido mejorando porque hay una lógica detrás de lo que hace el gobierno en interacción con la empresa privada. Para cambiar, por último, esta realidad de la que hablamos del mapa de esa área central y suroeste de Puerto Rico, que es la que realmente más se está afectando, evidentemente hay que invertir recursos, estrategias y indudablemente también en un desarrollo de infraestructura de fábricas, de oportunidades de empleo. Y en adición, volvemos a lo mismo, nosotros tenemos una alta población de adultos mayores, tenemos que empezar a ver cómo trabajamos con ellos para aquellos que pueden insertarse en la fuerza laboral, que comiencen a darle oportunidades reales. O sea, no podemos exigir una jornada completa, pero sí pueden ser muy valiosos en jornadas a tiempo medio. Así que ese es el tipo de cosas que tenemos que ir pensando. Y este tema lo vamos a seguir discutiendo porque realmente es una agenda importante y la semana que viene vamos a hablar de esto mismo en el área de educación. Van a sorprenderse con los detalles que vamos a presentar, los datos, sobre todo de qué realidad está ocurriendo con nuestros jóvenes, sobre todo otra vez en el área de la montaña, en el área sur. Y eso será la semana que viene.